Ruby, por favor, enciende tu cámara. Buenos días, profe, disculpe. Ok, buenas tardes. Al parecer nadie más se va a conectar. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy día. Ruby, ¿qué me puedes decir con respecto al tema anterior, que era el método científico? ¿Qué puedes recordar con respecto al tema? Este, que el método científico nos ayuda a poder, o sea, a poder, tener la respuesta de varias cosas que tenemos dudas sobre la biología y sobre, o sea, las cosas que pasan en la biología. Ok, Ruby, dime de los pasos del método científico, ¿cuál te parece para ti el más importante? El más importante creo que me parece la experimentación. Ok, ¿por qué? Porque pues, o sea, esta es como que la parte más importante para verificar si sí es si, o sea, si sí o si no, la teoría. Si está bien planteado la hipótesis. Ajá. Ok. Entonces, recordando el tema anterior, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema de esta clase es microscopía. Como ya vimos en cualquier ciencia, para poder avanzar en el conocimiento que poseemos sobre el funcionamiento del mundo que nos rodea, es importante seguir una serie de procedimientos y aplicar el método científico a nuestra investigación. En concreto, dentro de la biología, uno de los puntos más relevantes es la observación. Pero la base de cualquier ser vivo, la célula, no es posible verla o saber cómo es mediante los humanos. Para poder observar y estudiar células o estructuras más pequeñas que una célula, debemos utilizar técnicas como la microscopía. Entre ellas tenemos a la microscopía óptica. Ruby, por favor, léeme el tema seleccionado, léeme el párrafo seleccionado. Esta técnica se basa en la observación de las células y los tejidos por medio de del, del microscopio óptico. Este instrumento, ideado en el siglo XV, El ciclo 17. ya, en el siglo XVII, abrió el camino de la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke y otros contemporáneos suyos. Hoy en día aún continúa siendo muy útil tanto en la investigación como en otros campos, microbiología, medicina, etcétera. Ok, ¿qué pudiste entender con respecto al texto que leíste, Ruby? Que que pues que esta técnica se basa en la observación de las células y los tejidos usando el microscopio Ok, y que como dice el y texto, el microscopio óptico se basa en la capacidad de la luz para atravesar superficies muy finas. Contiene varias lentes que proporcionan un aumento de hasta 1500 veces y un poder de resolución de 0,2 milímetros. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se requiere observar para obtener una preparación, es decir, una muestra tratada para conseguir el máximo rendimiento del microscopio. Por favor, Ruby, léeme la elaboración de las preparaciones. elaboración de preparaciones. En la mayor parte de los casos procedemos del modo siguiente.
Fijación. Esta operación estabiliza los componentes celulares con el objetivo de que su aspecto sea tan parecido como sea posible al del tejido vivo. Eh, empleamos, empleamos formaldehído, ácido acético y alcohol etílico. Deshidratación. El agua es un componente muy abundante en la mayoría de los tejidos y conviene eliminarla de la muestra para facilitar las operaciones posteriores. Para ello, sumergimos la muestra en diversos baños de alcohol de graduación diversos. Para ello, sumergimos en diversos baños de alcohol de graduación creciente hasta llegar al alcohol absoluto, que produce una deshidratación total. Inclusión. Los tejidos son mayoritariamente blandos y frágiles, por lo que resulta muy difícil hacer cortes finos sin estropear el material. Para evitar este problema, añadimos a la muestra una sustancia líquida que se interpone entre los componentes del tejido y que después se solidifica. Esta sustancia es habitualmente la parafina. Corte. Cortamos la muestra incluida en parafina y solidificada en láminas muy finas con el micrótomo. Con el microtomo. Obtenemos cortes de 1 a 25, no sé qué dice ahí, Ok, de sí, espesor, de espesor que permite el paso de la luz. ¿Sigo leyendo? No, hagamos una pausa. Dime, ¿qué pudiste entender con respecto a las preparaciones? O sea, que todas estas preparaciones son importantes para poder observar y tener un resultado en lo que queremos investigar. Ok, como puedes ver en el gráfico, el microscopio se divide en varias partes. Los oculares, que son las lentes por donde se va a proyectar la imagen. El revólver es el cual se ajusta para ver las células. El brazo es el que sostiene pues los oculares. Tenemos la mesa donde se pone la célula, que es la platina. Tenemos el tornillo de macrométrico, el cual ajusta la posición de la platina y la fuente de luz. Sobre ella se encuentra lo que es el pie, donde se sujeta toda la estructura. Existen distintos diseños de microtomo. En los modelos más sencillos, el corte se hace a mano con una cuchilla muy afilada. En otros casos, los microtomos incorporan automatismos y son más precisos. En el montaje, colocamos los cortes sobre un portaobjetos y cubrimos con silino o cilio para eliminar el material de la inclusión y dejar la muestra lista para la acción de los colorantes. Tenemos la tinción. Las células en su estado natural son transparentes e incoloras y resultan por lo tanto casi invisibles. Para ello requerimos la aplicación de los colorantes para visualizar las células y los organismos que no son visibles a simple vista. Los colorantes presentan especificidad para unas sustancias concretas. De este modo, con- eh, teñimos compartimentos celulares en las que predomina en su mayoría una determinada sustancia. La utilización de diversos tipos de colorantes sobre una célula permite distinguir distintos componentes celulares. Una de estas técnicas de tinción más usadas es la aplicación de hematoxinina y eosina. Por favor, Ruby, léeme lo que es la eosonina. La eosina tiene carácter ácido y por afinidad química tiñe de color rosado las zonas de la zona de la célula en la que predomina el pH básico, fundamentalmente el citoplasma. Ok, ¿qué puedes entender con respecto al tinte que
eh, colorea las células para que puedan ser visibles. Que como usted dijo que este colorante tiñe las células de un color rosado que nos permite visualizarlas de mejor manera. Ok, tenemos la siguiente, que es la hematoxilina. Es de carácter básico y tiene de color azulado los componentes ácidos de las células. Por ello, es útil para destacar zonas como el núcleo o algunas regiones citoplasmáticas, debido a su contenido en ácidos nucleicos. Después de aplicar los colorantes, lavamos el exceso y colocamos un cubreobjetos sobre la muestra. En conservación, en el caso de las preparaciones que queremos conservar, sellamos el cubreobjetos con sustancias como el bálsamo de Canadá que evitan la entrada del aire y la putrefacción de la muestra. Otras técnicas habitual en microscopía óptica es el frotis, que llevamos a cabo con sustancias líquidas o semilíquidas como la sangre que extendemos sobre un portaobjetos formando una capa fina. A continuación, realizamos los procedimientos de fijación, deshidratación y tinción y podemos observar la preparación sin necesidad de cubreobjetos. Tenemos lo que es la microscopía electrónica. Por favor, Ruby, lee el siguiente párrafo. Esta técnica se basa en la utilización de haces de electrones en lugar de luz. Existen distintos tipos de microscopios electrónicos. El microscopio electrónico de transmisión permite la observación detallada del interior de las células. La, si- la sustitución de la luz por electrones proporciona un poder de resolución de hasta 10 A, es decir, la distancia mínima entre dos puntos próximos que pueden verse separados es de 10 A. El número de aumentos puede llegar a 16 veces, valores muy superiores a los que se consiguen en un microscopio. Es, como nos lo indica en el texto, tenemos las imágenes del modo siguiente. Los electrones se producen con un filamento de tungsteno que constituye el cátodo y que está situado en la parte superior de un cilindro de unos 2 metros de longitud, para evitar que los electrones se dispersen al colisionar con las moléculas y los átomos del aire. Mantenemos el vacío en el interior del cilindro. Los electrones son atraídos hacia una placa con carga positiva, que se llama el anodo. Entre el ánodo y el cátodo aplicamos una diferencia de potencia que aumenta la energía cinética de los electrones. En el ánodo existe un pequeño orificio. Cuando los electrones lo atraviesan, obtenemos un haz fino de electrones. Unas bobinas electromagnéticas actúan como lentes, condensadoras, objetivo y de proyección, y enfocan el haz de electrones. Colocamos la muestra en el interior del cilindro. Al atravesar la muestra, los electrones reducen su velocidad de distintas maneras según las características de la parte de la muestra que atraviesan. Finalmente, inciden sobre una pantalla fluorescente donde producen un punto luminoso cuyo intensidad es directamente proporcional a la velocidad de los electrones. Como puedes ver, aquí hay un microscopio electrónico. Aquí tenemos el cátodo, el ánodo, la preparación, que es la muestra, las bobinas, la ventana de visión y la imagen sobre la pantalla. Eso sería con respecto al tema. Rubik, ¿no tienes alguna consulta? No, profe. Ok.
¿No tienes dudas sobre el tema del microscopio? No, profe, tampoco. Ok, entonces vamos a explicar la tarea. Como puedes ver, la tarea consiste en reflexionar y escribir un resumen de la clase de hoy en dos párrafos de 5 líneas cada párrafo, destacando las partes importantes, para qué sirve la microscopía y sus elementos, y también la tarea para la casa, que es responder las siguientes preguntas. Ya, profe. Ok, eso es, ¿no tienes dudas con respecto a la tarea? No, profe, todo bien. Ya, la tarea está basada en lo que es el libro de texto que hemos estudiado en la clase de hoy. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme mediante la plataforma, y con eso podemos terminar la clase. Ha sido un gusto, Ruby, tenerte. Espero verte en la siguiente clase. Ya, Y, profe, igualmente. ok, ya podemos retirarnos. Ha sido un gusto, como te digo.